Primeramente, pues muy buenas noches a todos, apreciados amigos, hermanos, a ustedes los pastores, a los líderes de los grupos pequeños y de manera muy especial al conferencista, el doctor Daniel Andrés Bermúdez. Un gran abrazo para todos y antes de iniciar este resumen estadístico, una pequeña estadística que les traigo, quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que ha sido llevado a través de las redes desde hace bastante un tiempo, desde que prácticamente inició la pandemia. Y este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, Isaías 26:20. Este pasaje nos está diciendo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Y la pluma inspirada de la hermana White en el libro Ministerio de Curación, en la página 173, en el capítulo que habla sobre la oración de los enfermos, dice: solo cuando vivimos obedientes a la palabra, podemos reclamar el cumplimiento de sus promesas. Quiero también recordarles que en el libro de Salmos 66:18, el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Y con esto pues abro ese sentimiento y esa responsabilidad que todos y cada uno de nosotros debemos tener en este momento. Debemos de ser obedientes, debemos de ser cuidadosos como hijos de Dios, estar pendientes de lo que Dios nos está diciendo. Y déjenme decirles que veo con preocupación que se ha tomado esto lo veo pues en nuestro estado como muy deportivo, todo, andan por las calles, se reúnen, eh, y creen que esta situación del COVID-19 es algo que es una mentira, y se nos está muriendo la gente. En cada lugar, en cada calle, en cada sector, en cada barriada, en cada pueblo, hay casos. Entonces, si nosotros queremos reclamar esas promesas, porque el Señor nos cuida, evidentemente que sí, pero nosotros queremos reclamarle al Señor las promesas, también debemos de ser obedientes. Les dejo este pasaje bíblico como para reflexión de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, estuve revisando algunas páginas de estadísticas en Venezuela que nos están hablando del coronavirus, el SARS-CoV-2. Y revisé el día 6 y encontré en tres páginas importantes, tres páginas pues me llamaron mucho la atención lo siguiente. Y les voy a hablar desde que comenzó cuando se señaló hay un inicio de pandemia en el mundo. Aquí en Venezuela, a partir del 26 de marzo del 2020 hasta la fecha. Y podemos encontrar en esta primera página, datosmacro.com, que el total para el momento en Venezuela, el total de casos es de 169.074, con un total de muertes de 1.693 hasta el momento. Para la fecha que revisé, había 1.526 casos confirmados, con 15 fallecimientos. También nos señala esta página que de los 169.074 casos, 1.169
153.063 han sido recuperados. Mientras que la página Reuters nos dice que hay 167.598 casos con 1.678 fallecimientos y 1.372 casos confirmados para el día 6 de este mes. Entonces, más o menos podemos notar allí que hay una variante un poquito, pero eso es lo que se estima que ha sucedido en nuestro país. También abordo la página de Estadísticas Venezuela, el blog de la patria, y dice que hay un total de casos de 169.074 con 1.693 fallecidos. En el caso de nuestro estado Barinas, es un poquito difícil conseguir, pero conseguí algo. Han habido 2.187 casos. Y para el día de hoy se sumaron 127 casos. El día de ayer se sumaron 34. Y para hoy ya hay 137 casos. No tengo estadísticas en cuanto a los fallecimientos. Es un poquito, estuve contactando a algunos colegas, algunos sociólogos, y no me supieron dar información porque es la que escuchamos por allí. De acuerdo a los gráficos que revisé, encontramos que me llamó bastante la atención una distribución de casos por sexo y por edad. Y podemos darnos cuenta cuando se revisan esos gráficos que las mujeres, el sexo femenino, tiene un porcentaje menor cuando lo comparamos con los hombres. En cuanto a la edad, las edades de mayor prevalencia, y fueron las que yo tomé porque son resaltantes, son las siguientes. En primer lugar están las edades comprendidas entre 20 y 29 años. En segundo lugar están las edades comprendidas entre 30 y 39 años. En tercer lugar encontramos las edades comprendidas entre 40 y 49 años. Y en cuarto lugar, las edades comprendidas entre 50 y 59 años. Y desde que inició la pandemia hasta la fecha, déjenme decirles, hasta hoy, hay 442 trabajadores de la salud fallecidos. Y para finalizar este corto resumen, podemos decir que en Venezuela registra, según los últimos 14 días, una tasa de pacientes confirmados de un 58.09% por cada 100.000 habitantes, pudiendo decir que es una tasa realmente baja si nosotros la comparamos con el resto de los países en el mundo. Hermano, esto es una bendición dentro de lo que cabe. Nosotros gozamos de una hermosa bendición, cómo nos protege nuestro Señor. Y nosotros no debemos jugar así deportivamente a desafiar lo que el Señor nos está diciendo. Ve y guárdate en tu hogar. Sal a lo sumo, a lo que necesariamente debemos hacer. No andemos en la calle. Para todos, si nosotros, de grupo pequeño, si nosotros nos podemos dar cuenta, si nosotros nos podemos dar cuenta en nuestra población, es un privilegio que goza el venezolano si lo comparamos con otros países. Hermanos, yo les invito a que reflexionemos y en nuestras iglesias más, cuando yo veo con preocupación, pónganse el tapaboca y la gente no nos hace caso. Entonces,
hermanos, somos un cabeza, no cola. También puedo decir que esta tasa representa una media de contagios que se reportan en Venezuela, pero que cada día hay un nuevo máximo, mis hermanos, reportando hasta ayer un máximo de 1.300 casos al día en todo el país. Y revisando hace rato, está cerrando a 1.400 y tantos los casos en este día. Entonces es un llamado a la reflexión, a que sí, nosotros gozamos de esa bendición y de ese privilegio de que el Señor nos cuida y nos protege. Pero también debemos de tomar en consideración que hay algunos que no gozan de un buen sistema inmunológico y son presa fácil y caen. Y de allí entonces viene la carrera, a correr, buscar oxígeno, a correr, buscar tratamiento. Y bueno, y paren ustedes de contar, mis queridos hermanos, este resumen cortito lo hice con mucho amor y con preocupación. No tentemos eh, la mano del enemigo que está por allí como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidémonos, mis queridos hermanos. Bueno, mis queridos amigos. Bueno, mis amigos, esas eran palabras de la doctora Cruz Martínez, departamental de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales. Ella pues está desde un celular allí haciendo el esfuerzo para estar con nosotros en esta charla, capacitación tan importante que para todos nos interesa. Doctora, si nos escucha, muchísimas gracias por ese reporte, ese pequeño informe tan importante y valioso de aquí, de nuestra ciudad de Barinas también y a nivel nacional. Queremos dar la bienvenida al doctor Daniel desde Cali, Colombia. Creo que ya está allí conectado. A la doctora Felismar Hernández está por allí. Doctor, en esta noche queremos escucharles, queremos darles este tiempo a ustedes para que nos puedan informar, nos puedan capacitar, orientar sobre lo que es el COVID-19. Bienvenido, doctora Felismar, doctor Daniel. Muy buenas noches, Pastor Ricardo. Dios le bendiga a usted, a todas las personas que nos están en este momento escuchando, porque veo que tengo problemas con la cámara por acá. Voy a tratar de solucionarlos. Pero gracias le damos a Dios porque ha abierto este espacio, porque estamos seguros de que es Él que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Así que con la ayuda de Él vamos a tratar de compartir cosas que son muy importantes para nuestra salud, para beneficio de todos los que vivimos ahora en este planeta en medio de esta pandemia. Así que muchas gracias, Pastor Ricardo, por la invitación, a usted, a su esposo y a toda la familia muchísimas gracias, de la asociación, doctor. Y a todos los demás pastores que yo sé que también estuvieron gustosos en aceptar esa idea de la actividad de esta noche. Sí, muchísimas gracias, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos allí también al pastor Osmar González, presidente de la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales. Pastor Osmar. Así es, le hemos estado escuchando ya y le agradecemos de verdad su dedicación para que este evento se diera y espero por supuesto que sea de mucha bendición para nuestra membresía, los amigos que están en contacto con nosotros. Muchas gracias, doctor. Vamos a escucharle. Ok, muchas gracias a usted también, Pastor Osmar. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por que a través de usted también se pudo gestar esta invitación. En esta noche, mis hermanos, vamos a tratar un tema pues, del que ya ha hablado la doctora que me precedió, a la cual le doy muchísimas gracias por esa introducción tan importante y hablarnos acerca de cómo está la situación específicamente en Venezuela. Damos gracias a Dios porque, como le decía inicialmente, su inmenso amor se manifiesta de muchas maneras. Y una de las maneras en que se manifiesta es a través de las oportunidades que nos da para capacitarnos, para aprender más acerca de Él. Porque lo que vamos a hablar hoy, siendo un tema de salud, es un tema de vital importancia y que el Señor ha resaltado siempre en las Escrituras. Entonces ese detalle es muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de salud,
pero también esto está en una conexión muy estrecha, con los principios bíblicos que nos hablan acerca de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y otros aspectos importantes que destaca la Biblia acerca del cuidado de nuestra salud. Bien, así que gracias nuevamente, y en la medida que vamos transcurriendo con la actividad, vamos a abrir también un espacio para preguntas, para que usted no se quede con algunas inquietudes que quizá puedan surgir durante el transcurso de la charla. Así que en su momento vamos a abrir el espacio para que usted libre y abiertamente y con toda confianza pueda plantear su pregunta, que con la ayuda del Señor, en la medida de nuestras posibilidades, daremos respuesta a esas inquietudes que pueden presentarse. Yo voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de este tema tan importante que es la prevención ante la COVID-19 y sobre todo la bioseguridad. Lo que vamos a enfatizar en esta noche referente al tema de la pandemia que está viviendo nuestro planeta no es otra cosa que hablar acerca de las medidas preventivas, porque justamente esas son, digamos, uno de los aspectos más importantes que se pueden abordar cuando hablamos de este tema. El tema del coronavirus, el tema de la COVID-19 tiene muchas cosas sobre las cuales podríamos dedicarnos a profundidad. Sin embargo, el objetivo de la charla de esta noche es hablar acerca de bioseguridad y medidas preventivas, que son aquellas que debemos colocar en práctica en todas y cada una de las actividades en las que nosotros estemos inmersos. Bien, entonces, teniendo presente ese detalle, yo quisiera también iniciar en esta noche haciendo una nueva oración. Yo sé que pronto más adelante, anteriormente han orado, pero pidamos al Señor que nos ayude para que todas las cosas puedan salir bien en este momento que nos vamos a disponer a esta actividad tan importante. Bien, oramos. Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones, la oportunidad de estar reunidos delante de ti, porque estamos seguros que tú nos acompañas conforme al cumplimiento de las promesas que tú has dejado. Donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás tú. Gracias, Padre, por las personas que están aquí conectadas y porque sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo tendrás un mensaje importante para nosotros, para el cuidado de nuestra salud y sobre todo para el cuidado de las personas que también nos rodean. Ayúdanos a como pueblo tuyo ser luz en medio de este mundo lleno de oscuridad, y muchas gracias, oh Dios, porque podemos confiar en ti, en tu protección, en tu dirección y en tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. El tema de la prevención, mis hermanos, es muy interesante estudiarlo, porque no solamente se encuentra en los libros de medicina. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 11, empezamos a ver cómo el Señor manifestó un interés profundo en el cuidado de la salud de su pueblo. Levíticos capítulo 11, por ejemplo, habla acerca de la diferencia entre lo que son animales limpios y animales inmundos. La referencia que hace este capítulo a distintos tipos de animales tenía una sola finalidad, y es tratar de enseñarle al pueblo de Dios, a su pueblo amado, que tenemos que cuidarnos en un aspecto tan importante como es la alimentación, que no podemos alimentarnos comiendo cualquier cosa, por ejemplo. Y basado en ese principio fundamental, la idea o la esencia de las recomendaciones del texto de Levíticos 11 es que tenemos que prevenir la enfermedad a través del cuidado de lo que comemos. Pero si vamos a Levítico capítulo 12, sigue hablando el Señor, por ejemplo, de medidas preventivas con respecto a la salud. Y es interesante que en este capítulo de la Biblia se habla acerca del cuidado de la mujer en embarazo, o que más bien de una mujer después del parto. Mira qué interesante. La finalidad de las recomendaciones que se dan en el Levíticos capítulo 12 era que la mujer se cuidara después del parto. Hoy en día, con los avances médicos, nosotros nos damos cuenta que el cuidado de la mujer después del parto es fundamental, porque es un periodo, sobre todo los primeros 40 días, es un periodo en el cual ella puede experimentar una hemorragia uterina que la puede llevar al traste con su vida. Entonces, miren lo interesante cómo en la Biblia se habla acerca del cuidado del cuerpo, acerca de medidas preventivas que tenían la finalidad de evitar desenlaces fatales en lo que tiene que ver con nuestra salud. Pero si seguimos hablando un poquito más acerca de lo que dice la Biblia en Levíticos ahora capítulo 13 y capítulo 14, habla acerca de toda una serie de recomendaciones que debía tener el pueblo de Dios para evitar la transmisión de enfermedades de la piel, sobre todo enfermedades como la lepra. Entonces, una vez más en la Biblia se destaca el tema de la prevención de las enfermedades y de recomendaciones que como pueblo habría que tenerse en cuenta para tratar de que no nos enfermáramos.
Si abrimos nuestra Biblia ahora en Levítico capítulo 15, habla acerca del cuidado del hombre y de la mujer cuando tenían cierto tipo de enfermedades que producían flujos tanto vaginales como en el caso del hombre a través de su órgano genital masculino. Este tipo de capítulos, por ejemplo, en la Biblia sorprenden ahora desde el punto de vista médico porque enfatizan cómo Dios se preocupa primero por el cuidado de la salud de su pueblo. Segundo, porque la esencia de las recomendaciones es la prevención de la enfermedad. Entonces, una vez más, teniendo presente ese precepto tan importante, recordamos que la actividad de hoy tiene como finalidad aprender, pero desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad. El tema que nos atañe tiene que ver acerca de lo que se ha denominado una pandemia, que desde hace ya un poco más de un año viene azotando a nuestro planeta. ¿Pandemia qué significa? Es un término que quizá hemos escuchado en muchas otras oportunidades. ¿Qué significa el término pandemia? Este término significa que estamos hablando de una enfermedad que ha empezado a crecer de tal manera que ha empezado a presentarse en tantas y tantas personas de tal manera que ya no ese aumento del número de casos de personas con determinada enfermedad ya no está circunscrito o no está limitado a un territorio específico o a un país, sino que ha empezado a diseminarse por otros países hasta alcanzar casi la totalidad del mundo. Entonces, cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de una enfermedad cuyo número de casos ha crecido tanto entre la población que ya no se limitan a un país o un continente específico, sino que ha llegado a otros países y a otros continentes del mundo. Eso significa pandemia. Y en la actualidad estamos en medio de una pandemia. La pandemia ocasionada por un virus, como este que estamos viendo acá, que es un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Este es el nombre de ese virus. Y este virus produce una enfermedad que se llama COVID-19. Mire lo interesante de estos términos que nos ayudan a inclusive entender muchas veces las noticias que se están dando. Hay un coronavirus que se llama SARS-CoV-2 que produce una enfermedad que se llama COVID-19. Y este virus que se ha diseminado por muchos países y por todos los continentes habitados, pues ha ocasionado esta enfermedad que se llama COVID-19. Y de eso es que, por ejemplo, nos está hablando la doctora. El número de casos de personas que tienen esta enfermedad, perdón, que están siendo infectadas por este virus está aumentando cada día más y más y más y más y más. Y desafortunadamente hasta ahora no hemos visto que la tasa de infección empiece a descender. En la mayoría de países, la tasa de número de contagios está aumentando cada vez más. Y eso es un indicador muy interesante que nos insta a darnos cuenta que algo debemos hacer. Evidentemente, como lo veremos en el resto de la actividad de esta noche, son muchos los detalles que podemos tener en cuenta que nos van a ayudar a evitar que se sigan presentando casos de manera tan acelerada como se está presentando últimamente. Bien, hay detalles muy interesantes que tener en cuenta, pero no nos vamos a referir, por ejemplo, a cierto tipo de temas que han sido un poco motivo de especulación, como por ejemplo de dónde vino el virus, que si de un laboratorio, que si de un animal, etcétera, etcétera. La verdad es que todavía no hay una posición, un argumento contundente, oficial y totalmente válido que nos diga con claridad dónde se originó esto. Lo cierto es que la enfermedad existe, lo cierto es que el virus existe. Que no es la primera vez que aparece un coronavirus en el mundo. Por allá en el año 2000, 2002 apareció por primera vez un coronavirus con capacidad de infectar al ser humano que provoca la enfermedad respiratoria aguda severa, que también se diseminó en todo Asia, inclusive en otros continentes. Y se controló. Afortunadamente no pasó a mayores. Más o menos en el 2010 apareció otro tipo de coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que eran ambas enfermedades respiratorias, y este ya es el tercer coronavirus que aparece. La gran diferencia es que este coronavirus ha tenido una capacidad de infectar a los seres humanos que no se había visto con los anteriores y que ha llegado a todos los continentes y que no se ha logrado controlar tan fácilmente como lo quisiéramos. Bien, ¿qué aspectos importantes podemos recalcar de lo que es la COVID-19?
la enfermedad producida por el coronavirus, que hay condiciones que hacen que una persona tenga mayor riesgo de complicaciones. Y esto es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. A todas las personas, todos tenemos la posibilidad de contagiarnos, tal vez, pero no en todos se puede presentar la enfermedad de la misma manera. Y en este sentido, las personas que tengan algunas de las condiciones que están descritas aquí tienen mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, todas las personas que tengan hipertensión arterial, diabetes mellitus, que sean obesos, que tengan VIH, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, o enfermedades de los riñones como la insuficiencia renal, entre otras, son personas que tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones. Y cuando hablamos de complicaciones que pueden presentar estas personas, hablamos de que se pueda presentar la muerte. ¿Bien? Entonces, un detalle interesante que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto es que cuando una persona se infecta con este virus y se produce la enfermedad COVID-19, pero además de ello la persona tiene alguna de las enfermedades que citamos aquí en esta presentación, existe un riesgo aumentado de que esa persona pueda fallecer o tener secuelas como consecuencia de esta infección. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que hay un grupo de personas de nuestra población que deben ser mucho más rigurosas con respecto a las recomendaciones que hay que tener en cuenta a fin de evitar infecciones como estas. ¿Listo? Otro detalle interesante es que la edad, a medida que se tiene más edad, también aumenta el riesgo de que se puedan presentar complicaciones. Sobre todo por encima de los 80 años está descrito claramente que existe un riesgo también mayor de que se puedan presentar complicaciones o inclusive la muerte. Cuando una persona no tiene las condiciones que, por ejemplo, estoy mencionando aquí, también se puede infectar. Ahora, muchas personas cursan con una enfermedad asintomática. Es decir, son infectadas por el virus y no se produce ningún síntoma, y muchas otras personas inclusive desarrollan la enfermedad, pero en una presentación muy leve. Bien, lo que está escrito desde el punto de vista epidemiológico y estadístico es que más o menos el 80% de las personas desarrollan una presentación leve cuando son infectadas. Un 15% desarrolla una presentación grave y hasta un 5% de las personas infectadas pueden morir. Entonces, teniendo presente esto, es claro que de todas maneras todos tenemos posibilidades de infectarnos, pero a ciencia cierta, ¿cómo va a desarrollarse la enfermedad en la persona? Pues no hay manera de predecirlo. Por lo tanto, como no hay manera de predecirlo, y como también es cierto que personas jóvenes han fallecido, porque la muerte no es una complicación que se presenta solamente en personas que tienen las condiciones descritas, ni es una condición que se presenta, la muerte no es una condición que se presenta en personas mayores de 80 años, también hay personas jóvenes que han fallecido. Y ahí es donde se plantean este y muchos otros interrogantes que todavía no tienen una respuesta clara y contundente con respecto a qué es lo que sucede en el cuerpo de las personas con esta enfermedad. Por tanto, como no sabemos qué va a pasar con nosotros, así tengamos la edad que tengamos, seamos jóvenes o seamos personas adultas mayores, pues es muy importante tener en cuenta que siempre tenemos que cuidar. ¿Listo? Y sobre todo las personas que tienen enfermedades como las mencionadas aquí, y los adultos mayores, sobre todo por encima de los 80 años de edad. Bien, en ese sentido, y desde ya vamos a ir resaltando que cuando abordemos el tema de las recomendaciones, no solamente pensemos en nuestro bienestar, porque sería hablar quizá un poco egoístas. Cuando abordemos el tema de las recomendaciones, siempre tenemos que tener presente que en lo que tiene que ver con estas recomendaciones para prevenir el COVID y sus complicaciones, es importante tanto mi cuidado como el cuidado de las personas que me rodean. Y las implicaciones que puedan tener en el cumplimiento o no de las recomendaciones van a traer consecuencias tanto para mí como para las personas que me rodean. Y más adelante vamos a enfatizar un poco más, explicar un poco más con respecto a lo que quiero resaltar con este detalle. Bien, sigamos hablando.
Hablemos un poquito de lo que se denomina historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad son unos términos que se utilizan en medicina. Nosotros los médicos utilizamos estos términos para hablar acerca de cómo transcurre una enfermedad en una persona cuando no se establece ningún tipo de intervención. Bien, ¿cuál sería el transcurso normal y natural de una enfermedad en el cuerpo de una persona? Bueno, eso es la historia natural de la enfermedad y en este caso vamos a hablar acerca de unos detalles, no todo a profundidad, ni todo lo que abarca, pero sí vamos a mencionar algunos detalles con respecto a la historia natural de esta enfermedad, del COVID-19. Y nos vamos a enfocar en 3 aspectos importantes. Número 1, lo que se denomina el periodo de incubación, lo que se denomina el periodo sintomático y lo que se denomina el periodo infeccioso. Mis hermanos y amigos, lo que vamos a ver a continuación es de suma importancia, así que por favor yo les recomiendo que estemos muy atentos a lo que vamos a hablar a continuación. Bien, ¿qué es el periodo de incubación? ¿Qué es el periodo sintomático? ¿Qué es el periodo infeccioso? ¿Y por qué es importante conocer esto desde el punto de vista de las recomendaciones que vamos a emitir? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué es el periodo de incubación? Bueno, resulta lo siguiente. Cuando el virus entra a una persona, pues lo que claramente está ya definido es que los síntomas no necesariamente van a empezar ese mismo día. ¿Ve? Pasa algún tiempo desde el momento en que el virus entra en la persona hasta el momento en que se producen los síntomas. Ese periodo de tiempo se llama periodo de incubación. Miremos la ilustración que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos una personita que está contagiada con el virus. Vamos a suponer que esta persona estornudó, como se ve aquí, y que contagió a esta persona que tenemos aquí. Ya el virus entró en esa persona, pero el hecho de que el virus haya entrado ya en esa persona no significa que esa persona va a desarrollar los síntomas ese mismo día y tampoco significa que esa persona, así tenga el virus en su cuerpo, va a contagiar a las demás personas que están a su alrededor. Todavía no. Van a pasar unos días, que pueden ser inclusive hasta 14 días sin síntomas. Van a pasar inclusive hasta 14 días en que la persona tiene el virus en su cuerpo y no desarrolla síntomas y pues tampoco tiene la capacidad de infectar a otros. Pero en la gran mayoría de personas lo que se ha notado es que alrededor del 5.º día, casi que el 80 y 90% de todas las personas que se contagian con el virus ya empiezan a desarrollar síntomas. Bien, entonces el periodo de incubación puede durar hasta 14 días. Es decir, una persona puede haberse infectado y hasta 14 días puede durar sin síntomas y después del día 14 ya desarrollar los síntomas. Pero en la gran mayoría de personas, alrededor del 5.º al 7.º día, ya desarrollan síntomas. Y a partir de ese momento, a partir del momento en que una persona entonces ya desarrolla síntomas, es que empieza el periodo que pues justamente se entiende, el periodo sintomático, que es el periodo que empieza a partir del momento en que la persona desarrolla síntomas. Que en la mayoría de casos, cuando la presentación de la enfermedad es leve, ese periodo de síntomas puede durar alrededor de 10 días, quizá menos. Pero cuando la presentación de la enfermedad es quizá un poquito más grave, el periodo sintomático, el periodo de tiempo durante el cual se van a presentar los síntomas, puede extenderse inclusive hasta más de 30 días en casos graves. Bien, entonces mire lo interesante, ya estamos hablando de que entró el virus y después de 14 días, para el caso del ejemplo que estamos considerando, nuestro amigo aquí ya empieza a desarrollar síntomas, por lo tanto está en el periodo sintomático. Pero entonces surge una pregunta. Bueno, ¿y a partir de cuándo entonces uno puede ya determinar que la persona empezó a contagiar a las demás personas que están a su alrededor? Eso es lo que se denomina el periodo infeccioso. Bien, el periodo infeccioso es el tiempo a partir del cual una persona infectada ya está en capacidad de contagiar a las personas que le rodean. ¿Cuándo empieza ese periodo infeccioso? Miren lo interesante de esto, mis hermanos, esto aquí es muy importante, así que prestemos mucha atención. ¿Cuándo empieza el periodo infeccioso? El periodo infeccioso empieza 2 días antes de que empezaron los síntomas. Miren lo interesante de esto. 2 días antes de empezar los síntomas,
la persona ya está, por así decirlo, regando el virus a su alrededor. Vamos a colocar un ejemplo concreto. Si resulta que hay un hermanito que fue a la iglesia el sábado y el día lunes empieza a tener síntomas de COVID, si el día lunes empieza a tener síntomas de COVID, ¿desde cuándo entonces este hermanito ha estado infectando a las personas que le rodean? Pues contemos 2 días atrás, sería domingo y sábado. ¿Ven lo interesante de esta idea y este concepto tan importante? Desde el sábado esta persona, así no tuviera síntomas, estaba diseminando el virus en las personas que estaban a su alrededor. Por lo tanto, alguien podría decir, yo voy el sábado a la iglesia, no uso tapabocas, no tengo en cuenta las demás recomendaciones que vamos a ver después. Pues si yo no tengo en cuenta esas recomendaciones, así yo no tenga síntomas, si quizás yo soy portador de este virus y por el día del lunes empiezo a desarrollar esos síntomas, pues el sábado empecé a contaminar a las personas que estaban a mi alrededor. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos este concepto porque nos resalta la importancia de tener en cuenta ciertas recomendaciones, así no presentemos síntomas. Porque lo fácil es que a partir del momento en que una persona tenga síntomas, dice, bueno, me voy a cuidar. Pero cuando estamos hablando de COVID-19, 2 días antes de que empezaran los síntomas, ya estamos infectando a las demás personas. Yo sé que las recomendaciones siempre hay que tenerlas en cuenta porque nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros dentro de 2 días, si es que nos vamos a enfermar o no. Entonces, miren lo interesante de tener en cuenta este detalle. El periodo infeccioso empieza 2 días antes del inicio de los síntomas, por tanto, siempre tenemos que cuidarnos. Bien, ahora, este detalle también nos va a brindar una información que es fundamental, nos va a ayudar a comprender el porqué de las recomendaciones que veremos más adelante. Está claramente demostrado que las personas infectadas tienen el virus en la boca, en la nariz y en la orofaringe, o lo que decimos la garganta, ¿no? Aquí nuestra garganta. Las personas infectadas tienen el virus en la boca, en la nariz y en la garganta, en la orofaringe. Esto hace que entonces las personas al hablar, al reír, al estornudar o al toser, pues diseminen pequeñas gotas que tienen el virus. ¿Ven lo interesante de esto? Repetimos, las personas infectadas predominantemente, sobre todo en etapas iniciales, tienen el virus en boca, nariz y orofaringe, en la garganta. Por lo tanto, al hablar, al reír, al estornudar, al toser y al realizar actividades como cantar, pues las personas expulsan pequeñas gotas que contienen ese virus. Y ese es el mecanismo a través del cual el virus se disemina a mi alrededor. Por tanto, si ya conocemos esto, si ya entendemos estas características del virus, entonces podemos ya con mucha mayor claridad y contundencia darnos cuenta de la importancia del uso de la mascarilla o el tapabocas. Bien, porque eso evita que si en el llegado del caso yo tengo el virus, al hablar, reír, toser o estornudar, vaya a llegar ese virus y le caiga a otras personas. Entonces el tapabocas es fundamental y ya estamos hablando de una medida preventiva que es muy importante a la hora de evitar que ese virus se siga diseminando, el uso de la mascarilla. Pero también nos damos cuenta entonces con esto que acabamos de mencionar, que si al hablar, reír, estornudar, toser o cantar una persona infectada puede diseminar el virus, comprendemos entonces que es muy importante guardar distancias entre las personas, que haya un distanciamiento físico entre una persona y otra para tratar de evitar que esas gotas que se expulsan en caso de que no se tenga el tapabocas o la mascarilla lleguen a otras personas, a la cara de otras personas o a los ojos de otras personas o a la nariz de otras personas, y a través de esto es que se puede contagiar a otra persona. Pero también con este tipo de detalles que hablamos nos damos cuenta que por tanto también es muy importante una adecuada higiene de todas las superficies que nos rodean.
y sobre todo las de objetos que son de uso común, que en estas épocas de pandemia no debiera haber objetos de uso común. Pero en caso de que se llegaran a dar, es muy importante la desinfección de superficies que nos rodean, hacer una adecuada higienización en la casa, en la iglesia, en los lugares donde se estén haciendo cierto tipo de reuniones, para evitar que se dé la posibilidad de que ese virus llegue a otras personas. Bien, entonces miren lo interesante del comportamiento de este virus. Miren los detalles tan importantes que hemos hablado y miren que ya empezamos entonces a sentar las bases que nos van a ayudar a entender el porqué de las recomendaciones que hasta el momento se han dado para prevenir esto del coronavirus. Bien, hagamos una primera pausa y si alguien tiene alguna inquietud, pues por favor nos la hace saber de una vez. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué otras situaciones hay de riesgo? Vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes, aunque ya los hemos quizá mencionado de manera indirecta. Vamos a hablar específicamente de ellos. Hay dos tipos de contactos que son los que representan mayor riesgo a la hora de hablar de las posibilidades de un contagio. Y eso es lo que se denomina desde el punto de vista médico-epidemiológico cuando hay un contacto estrecho entre las personas. ¿Qué es eso de que haya contacto estrecho entre personas? El contacto estrecho entre personas es el que se establece entre las personas que viven en la misma casa, por ejemplo. Porque el hecho de estar viviendo en la misma casa hace que compartan espacios, que estén muy cerca el uno del otro, que se sienten en el mismo comedor, que a veces compartan vasos, cucharas, etc. Ese es un tipo de contacto que se denomina contacto estrecho. Pero también se denomina contacto estrecho cuando yo estoy conversando frente a otra persona o cara a cara con otra persona a menos de 2 metros de distancia. Y si yo no estoy usando mascarilla o tapabocas y si estoy un tiempo mayor a 15 minutos. Mire esta información tan importante. Si yo estoy hablando frente a frente con otra persona, sin mascarilla, sin un tapabocas, a menos de 2 metros de distancia y por más de 15 minutos, eso se le denomina contacto estrecho. Y lo que significa es que en esas condiciones existe una alta posibilidad de contagio. Si yo tengo el virus, pues puedo contagiar a la otra persona. Si la otra persona tiene el virus, pues me puede contagiar a mí. Por tanto, debemos evitar que cuando se realicen algunas actividades en las cuales tengan que interactuar las personas, debemos evitar que esa interacción entre personas se dé a menos de 2 metros de distancia y sin el uso de una mascarilla y sin el uso del tapabocas. Es mejor tener la mascarilla, tener el tapabocas y ubicarse de tal manera que podamos estar separaditos entre las personas a una distancia que en promedio es a 2 metros de distancia. Esa es una recomendación fundamental. Y eso ya nos trae a la mente la idea de que si se realiza alguna actividad entre varias personas, sea actividad de iglesia, sea actividad de grupo pequeño, sea actividad familiar u otra actividad que involucre a varias personas, debemos tener en cuenta guardar un distanciamiento físico que idealmente debería ser mayor a 2 metros y que debe ser siempre con el uso de la mascarilla. Más adelante vamos a reforzar un poquito esto, añadiéndole otro tipo de detalles que son importantes. Y hay otro tipo de contacto que pues definitivamente es el que más posibilidades de contagio representa, lo que es el contacto físico. Por tanto, la recomendación es, ya no es aconsejable saludarnos de mano, saludarnos de abrazo, saludarnos de beso, que es quizá lo que estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo. Si de pronto no entre amigos, tal vez sí entre familiares o quizá una familia cercana. Idealmente, por favor, no saludos de manos, no saludos de besos, no abrazos, no contacto físico, porque el contacto físico es el que mayor riesgo de contagio representa. Bien, estas situaciones entonces tenemos que tratar de tenerlas presente a la hora de que analicemos las reuniones en las que nosotros participamos. Bien, pero ampliemos ya definitivamente entonces un poco más acerca de cuáles son esas recomendaciones. Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Ya hemos mencionado algunas
y hemos entendido el porqué de esas recomendaciones. En sí, las recomendaciones que nos van a servir para tratar de evitar el contagio, la hemos llamado estrategia para enfrentar justamente el riesgo de contagio. Y la estrategia para enfrentar el riesgo de contagio se basa en el establecimiento de una especie de barreras de prevención. Unas barreras que tienen la finalidad de contener, de frenar el avance del virus y así evitar que una persona se contagie. Si observamos en la figura que tenemos a continuación, me parece que es una ilustración muy potente que desde el punto de vista gráfico nos ayuda a entender la importancia de las recomendaciones. Acá vemos que está el coronavirus y acá vemos que está una personita. Bien, la idea es establecer una serie de barreras que son como estas lonchitas de queso, como estas tajadas de queso. La idea es establecer este tipo de barreras que tienen la finalidad de frenar el avance del virus. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que se pueden establecer para tratar de frenar el avance y diseminación del virus? Pues hay varias. Y justamente en esto es que tenemos que concentrarnos porque son las que debemos aplicar en todo contexto en el que desarrollemos diversas actividades. Una primera recomendación que constituye una barrera muy importante para evitar el contagio es el distanciamiento. Bien. Ya explicamos entonces que es ideal que cuando hayan reuniones entre varias personas se realicen de tal manera que mínimo hayan 2 metros de distancia entre persona y persona. 2 metros a la redonda de distancia entre persona y persona. Quiere decir que, nuevamente digo, si hay alguna reunión, si hay alguna actividad de iglesia, si hay algún culto, un grupo pequeño, que donde se reúnan varias personas, por favor hagámosla teniendo presente el distanciamiento adecuado entre personas, que idealmente debe ser de hasta de 2 metros de distancia. Pero eso no es la única recomendación. También es importante el uso de la mascarilla o el uso del tapabocas, que es otra de las barreras que nos ayuda a disminuir la probabilidad del contagio. Entonces, por favor, cuando hay reuniones entre personas, 2 metros de distancia y el uso del tapabocas, el uso de la mascarilla. Pero tiene que usarse bien, porque es que a veces manipulamos de tal manera y tantas veces el tapabocas o la mascarilla que se ensucia. Y un tapabocas sucio pues representa un gran riesgo. El tapabocas o mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón. ¿Ven? Nariz, boca y mentón. Porque recordamos y ya lo entendimos en esta charla, que el virus también cuando está en el cuerpo de una persona está en la nariz y en la boca. Entonces yo cubro con mi tapabocas, cubro con mi mascarilla la nariz y es otra recomendación fundamental e importante que me va a ayudar a evitar la diseminación. Pero no es la única barrera que yo puedo establecer, también hay otra, por ejemplo, y es tener ciertas medidas higiénicas. Las medidas higiénicas hacen referencia a un lavado frecuente de manos. ¿Cada cuánto deberíamos lavarnos las manos? Pues idealmente cada 3 horas o cuando estén visiblemente sucias. Cada 3 horas o cuando estén visiblemente sucias. Cuando yo he estado manipulando muchos objetos aquí y allá que pueden haber estado en contacto con otras personas, también es bueno lavarse las manos con jabón, cualquier jabón. No se necesita que sea jabón antibacterial ni uso de gel antibacterial, un jabón cualquiera nos sirve para cumplir esta recomendación tan importante. Que es mucho más práctico, mucho más fácil a veces de conseguirse un gel desinfectante a base de alcohol y glicerina. Bueno, es muy importante. Si no se tiene ese gel, el usar alcohol a una concentración mayor al 60%, eso también es una medida importante. Pero en términos generales, el aseo, una adecuada higiene cuando las manos estén visiblemente sucias, cuando yo esté manipulando constantemente diferentes objetos o cada 3 horas como mínimo, es una recomendación muy importante. La adecuada higiene del lugar en el que estemos, en el que nos vayamos a reunir, la adecuada higiene de la superficie, la mesa, las chapas para abrir las puertas, etc. Una adecuada higiene, mire que no es cosa del otro mundo, ni tampoco son recomendaciones de cosas que nos queden muy difícil hacer. Es un aseo común y corriente, pero un aseo frecuente y enfocado en que nos va a ayudar a prevenir también la diseminación o el contagio de otras personas con este virus.
Pero también otro tipo de recomendaciones que también hoy en día ya están claramente demostradas. Y es que, por ejemplo, cuando estamos reunidos en lugares donde hay una inadecuada ventilación, también eso constituye un factor de riesgo. Por eso se desaconseja, inclusive cuando hay varias personas en un lugar, se desaconseja el uso del aire acondicionado. Y ojalá tener ventanas y puertas abiertas. Cuando definitivamente se usa el aire acondicionado porque no hay manera de tener ventanas abiertas, pues lo ideal es conseguir unos filtros que tengan unas propiedades antibacterianas y antiinfecciosas. ¿Listo? Quizá en otro momento podríamos hablar acerca de cuáles son los filtros que se utilizan, cuyo nombre es EPA, pero bueno, ahorita no viene el caso. Lo más importante que vamos a enfatizar ahora es tener una buena ventilación, que significa quizá tener la puerta o las ventanas abiertas durante el tiempo en que las personas estén reunidas. Bien, pero hay otros aspectos que también son muy importantes y que a veces no se toman como referencia, y la doctora muy bien lo mencionó inicialmente. Y es que tenemos que capacitar o potenciar la capacidad de enfrentar enfermedades que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo Dios lo diseñó de tal manera que cuando lo cuidamos como Dios nos manda, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema de defendernos contra diferentes enfermedades o infecciones se potencializa, se capacita mucho más. Y llama mucho la atención como la sierva del Señor, por ejemplo, en el libro Ministerio de Curación, en la página 89, en la versión que yo tengo, habla acerca de lo que denomina los remedios naturales o hábitos saludables. Y miro lo que dice, por ejemplo, en el libro del Ministerio de Curación. El aire puro, el sol, la abstinencia o la temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Miren lo interesante, mis hermanos. Nosotros somos el pueblo del Señor, un pueblo especial al que Dios ama mucho. Y ese amor del Señor se manifiesta de muchas maneras. Una de las maneras como se manifiesta el amor de Dios es que nos ha dejado luz con respecto a cómo cuidar nuestro cuerpo. Y a veces uno cree que el cuidado de nuestro cuerpo y las recomendaciones referentes al cuidado de nuestro cuerpo son algo difícil, algo muy complejo, algo que está fuera del alcance de nosotros. Y cuando leemos revelaciones como estas, de la sierva de Dios Elena de White, que habla acerca de tener en cuenta el descanso adecuado, la temperancia, el dominio propio, saber decir sí a muchas cosas, saber decir no a muchas cosas, tomar agua suficiente durante el día, no gaseosas, no bebidas azucaradas, ¿ve? Hacer ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, ojalá libre de grasas de origen animal, libre de cosas fritas, libre de harinas, libre de dulces, libre de café y otras sustancias que estimulan el sistema nervioso. Respirar un aire puro, y en ese sentido no solamente respirar aire puro, sino tener ventilada nuestra casa, no estar encerrados con puertas y ventanas cerradas. Salir a recibir sol, que el sol también es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces mire que son recomendaciones tan sencillas, y a veces son tan sencillas que ni siquiera lo creemos. Entonces es un desafío para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tener presente estas recomendaciones que son sencillas y que ayudan a nuestro sistema de defensa para que él esté en condiciones adecuadas para enfrentar muchas enfermedades. Ojo que tampoco estamos diciendo que los 8 hábitos saludables de los cuales habla Elena de White en el libro Ministerio de Curación es la solución para el COVID. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que con esto es suficiente y no hay nada más que hacer. Lo que estamos planteando es una estrategia que involucra muchos aspectos y todos y cada uno de esos aspectos son importantes para ponerlos en práctica y para que al mismo tiempo todos brinden el margen de protección que realmente está demostrado que ellos otorgan frente al contagio de este virus. ¿Listo? Entonces, esta imagen debo dejar unos segunditos más para que la recordemos. Todas las actividades que por favor de nosotros desarrollemos,
como iglesia o entre familia, por favor tengan en cuenta estas recomendaciones. Un distanciamiento adecuado, el uso de la mascarilla o tapabocas, una higiene adecuada de nuestras manos sobre todo, y otras como por ejemplo una ventilación adecuada y sobre todo cuidar nuestro cuerpo con las recomendaciones, con los hábitos saludables que he mencionado. ¿Bien? Ok. Definitivamente, y como en todos somos seres humanos, cometemos errores y a veces por mucho que tengamos la estrategia, por mucho que tengamos las recomendaciones, pues en determinado momento podrían fallar. Pero es muy importante que nosotros, por ejemplo, sobre todo los líderes que organizan actividades en la iglesia, tengan en cuenta que esta estrategia debería ser aplicada. Y parte de la aplicación de la estrategia implica que yo debo controlarla, no solamente decir, bueno, ya la apliqué y que ella sola funciona, no. Deben existir los mecanismos de control que me permitan yo detectar las fallas que se presentan. Porque en determinado momento hay fallas en cada una de las personas que pueden hacer que la estrategia falle. Las fallas de la estrategia a nivel personal son las acciones que nosotros cometemos individualmente y que pueden perjudicar el éxito de la estrategia, como por ejemplo el no uso del tapabocas o el no guardar la distancia entre personas. Entonces, por favor, este tipo de errores no los cometamos. Se requiere mucha disciplina, constancia y perseverancia. Disciplina, por favor, para tener en cuenta siempre estas recomendaciones. Bien, pero también se requiere preparación para que no se presenten fallas administrativas. Las fallas administrativas son las fallas que se presentan en los organizadores de las actividades. Por tanto, si usted está liderando una actividad de grupo pequeño, de culto, de reunión en la iglesia, por favor garantice que usted y las personas de la logística estén debidamente preparadas para que no cometan acciones que también puedan perjudicar la estrategia y puedan poner en riesgo la salud de las personas. Ejemplos de fallas administrativas, que no existe una adecuada señalización. Por ejemplo, es muy importante que en las iglesias que están teniendo cultos presenciales tenga una buena señalización que recuerde el uso del tapabocas, que recuerde el distanciamiento, que recuerde la higiene de manos, que recuerde que si de pronto se hace una fila para el acceso, tiene que haber una demarcación en el piso para que haya el distanciamiento y la gente sepa dónde ubicarse, etcétera, etcétera. Entonces, mire que hay cierto tipo de detalles que sí son quizá un poco más minuciosos, que hay que tenerlos en cuenta, y esto ya hace parte de lo que las personas organizadoras de las reuniones deberían planear con anticipación para evitar que se presenten riesgos de contagio entre las personas. Bien, miren que hasta el momento lo que hemos hablado no son cosas del otro mundo. Y mire que tampoco la idea que estamos planteando es decir, no se hagan reuniones, no pueden estar uno al lado del otro. Bueno, si hay una ley o norma de parte del gobierno que lo impida, pues está bien. Pero si no existen ese tipo de condiciones, de normas que impidan las reuniones, pues se pueden hacer. Pero lo importante es que se hagan teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos mencionado. Bien, yo sé que a veces presentamos resistencia a los cambios, pero la vida en este momento nos ha planteado un desafío y es adaptarnos a la nueva normalidad. Porque cuando no nos adaptamos y cuando no tenemos en cuenta las recomendaciones que hemos mencionado, pues vendrán consecuencias. Y las consecuencias no solamente son decir, pues yo me voy a enfermar y de algo me tengo que morir, como quizá por acá en Colombia a veces dice la gente, de algo no se tiene que morir. No, no se trata de eso solamente. Y no se trata de decir, bueno, finalmente todos nos vamos a contagiar. No. O sea, no se trata de que solamente de pensar que va a haber mayor número de contagios y que eso no tiene problemas. No. El hecho de que haya mayor número de contagios tiene también unas consecuencias asociadas. Y es el hecho que entre más contagiados, más posibilidades hay de personas que puedan fallecer. Pero no solamente eso, entre más contagiados, más probabilidad hay de que haya personas que presenten complicaciones. Y complicaciones tanto durante el curso de la enfermedad como posterior a ella.
porque lo que también está claramente descrito es que hay personas que siguen presentando o que presentan complicaciones aún después de que ha pasado la enfermedad. Y saben, una de las cosas que está llamando mucho la atención es que se están presentando enfermedades de tipo neurológico en personas que han padecido COVID. Es decir, les da COVID, desaparece el COVID, no necesariamente es COVID grave, puede ser COVID leve. Y a los días y a las semanas inclusive empiezan a tener, por ejemplo, episodios de olvidos, lo que se denomina amnesia o desorientación. Entonces, la persona se desorienta, se le olvida lo que estaba haciendo, se le olvida el propósito que lo llevó a determinado lugar, y eso también es una consecuencia que se está presentando en algunas personas que han padecido COVID. Entonces, imagínense que entre mayor número de contagios, mayor probabilidad de que haya personas que tengan complicaciones aún después de haber padecido la enfermedad. Y qué decir de las secuelas a nivel pulmonar que en algunas personas sí dejan, sobre todo cuando ha habido una presentación grave de esta enfermedad. Pero también lo que se puede presentar entre mayor número de contagios haya es que se presenta una alta ocupación hospitalaria, que el sistema de salud empieza a colapsar. Y si hoy en día quizá el sistema de salud es crítico, pues imagínense si hay más y más y más personas contagiadas de COVID, pues peor. Así que por favor tengamos en cuenta esto que es muy importante y sobre todo un detalle que también está marcando la diferencia en países como Brasil. Y ya lo hemos visto. Entre mayor número de contagios haya, aumenta la probabilidad de que el virus tenga mutaciones peligrosas, que es lo que está pasando en Brasil. Cuando el virus entra en una persona, existe la posibilidad que ese virus empiece a cambiar, a transformarse de tal manera que cuando sale de la persona, sale convertido en otro tipo de virus, o no en otro tipo de virus, en un tipo de virus similar, pero con mayor capacidad de infectar y quizá llegue a presentarse un virus con mayor capacidad de causar la muerte de las personas. Entonces, mis hermanos, es momento de que seamos responsables, que no seamos egoístas, que pensemos como cristianos en el amor al prójimo y que nos demos cuenta de que quizá si yo soy de los que piensa que no le voy a hacer caso a estas recomendaciones, que es una exageración aquí y allá, quizá esa manera de ver las cosas puede perjudicar a muchas personas que me rodean y quizá yo ni me doy cuenta que les estoy perjudicando porque les contagié y yo me desaparecí y ya, se acabó todo. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta estos detalles porque son los que van a marcar la diferencia y nos van a ayudar a prevenir la enfermedad. Por último, entonces, aquí tengo un pequeño resumen de las recomendaciones. El lavado de manos, la desinfección de superficies, una adecuada higiene del lugar donde estamos, el distanciamiento, el evitar aglomeraciones, el uso de la mascarilla, el permanecer en casa si tenemos síntomas de gripa, porque es que a veces yo me siento mal, tengo estornudo, estoy congestionado, me están saliendo ya secreciones nasales, moquitos, y yo voy y frecuento la casa de otras personas. Por favor, cuando tengamos síntomas, cuando nos sintamos mal, cuando tengamos fiebre, no salgamos de la casa, no nos reunamos con otras personas, usemos siempre el tapaboca. Si yo voy a toser o estornudar, utilizamos el pliegue del codo para yo toser o estornudar, no así libremente, que yo toso y estornudo y esas gotas quedan flotando en el aire o llegan a la cara, a la superficie que me rodean, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tengamos en cuenta estos hábitos saludables, mis hermanos, de los cuales el Señor nos ha hablado y que es fundamental para que nuestro cuerpo tenga buenas defensas. Esto, digamos, es lo importante, lo fundamental, espero que lo tengamos en cuenta de ahora en adelante, que el Señor nos ayude a darnos cuenta de que no es nada del otro mundo, de que definitivamente son recomendaciones sencillas, pero que por ser sencillas no dejan de ser importantes. Bien, preguntas, inquietudes. Muchísimas gracias, es el momento de hacer las preguntas. Muchísimas Adelante, gracias, Pastor Ricardo. sí, señor. Muchísimas gracias, doctor Daniel, Pastor Osmar. Por allí vi una pregunta en el chat hace un ratico sobre el tapabocas en el hogar, doctor. Allí colocó la persona, ¿qué es del tapabocas en el hogar entonces? El tapabocas. ¿Cómo podemos? Ajá. Sí, ¿cómo podemos entonces, si ya es un distanciamiento, ¿no? Bien.
se fue la comunicación, pero le entendí la pregunta. El tapabocas en el hogar. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante y hace referencia a a situaciones de riesgo particulares que pueden existir en los hogares. Cuando vivimos con personas de la tercera edad, sobre todo mayores de 70, 80 años, y cuando yo, por la actividad que desarrollo, estoy en constante contacto con otras personas, pues yo sí debería guardar distanciamiento con esa personita de la casa. Y el distanciamiento, quizás si no se puede dar, implica que deba usar tapabocas para no estar tan cerca de la persona. Bien, entonces mire que depende. Si bien es cierto, las personas del hogar pues estamos sometidas al mismo riesgo y tampoco se describe que es obligatorio que todos usen tapabocas pues al interior de la casa. Cuando hay una personita que tenga una enfermedad como las que hemos mencionado, o esté delicada de salud, o sea una persona de muchos años, pues es importante que ojalá yo guarde la distancia con esa persona. Y si de pronto es muy difícil guardar la distancia con esa persona, tener una buena ventilación en la casa, pues entonces habrá momentos en que es necesario usar el tapabocas. Entonces la recomendación que yo daría es que no siempre se debe usar cuando no hay posibilidades de guardar el distanciamiento y no hay adecuada ventilación. Por lo demás, si yo tengo la posibilidad de estar alejadito de la persona o no tan cerca y tener una adecuada ventilación en la casa, pues no habría necesidad. Ese caso habría que analizarlo en particular, pero más o menos teniendo en cuenta estas recomendaciones, se pueden tomar decisiones ya. ¿Listo? Otra cosa es cuando una persona ya tiene síntomas o le han diagnosticado COVID, ¿no? Porque si una persona ya le han diagnosticado COVID, la recomendación es que esa persona se aísle en casa. Y aislar en casa es posiblemente, y si existen las condiciones, estar yo metido en mi cuarto todo el día. Y si yo salgo al baño, porque solamente hay un baño quizá, pues me coloco el tapabocas, ¿ve? Entonces, la persona que tiene síntomas de gripa, la que ya ha sido diagnosticada con COVID, esa sí que debe usar tapabocas siempre durante el tiempo que tenga síntomas. ¿Listo? Muy importante eso. Excelente. Ok. ¿Otra inquietud, pastor? Creo que hay dos personas ahí que levantaron la mano, Pastor Wilcar. Quería hacer una pregunta, algo ahí. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por su visita, Pastor, adelante. Gracias, Pastor Osmar. Hermano Daniel, primero, bueno, gracias por la orientación, excelente, muy al punto y una información bastante actualizada para las necesidades que estamos presentando hoy en todo el mundo, ¿no? Hermano Daniel, la pregunta es la siguiente. Si una persona adquiere el virus el día de hoy, ¿verdad? No está, es decir, todavía no está activo el virus, sino que adquiere el virus. Esa persona, pues yo he visto muchos videos haciendo gárgaras de aguas calientes. Ese virus puede ser eliminado, es mi pregunta. Ok. ¿Que sea eliminado al 100%? No. Es decir, no podemos decir que una persona que ha estado en situación de riesgo, que le entró el virus haciendo gárgaras, se va a curar. Eso sería impreciso, incorrecto y desde el punto de vista científico no debe decirse. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, además por una razón muy sencilla, es que el virus penetra al interior de las células, ¿no? Es decir, el virus no queda por fuera de la célula, sino que el virus entra a la célula. Y ya estando en el interior de la célula, pues por mucho que yo haga gárgaras de agua con sal, pues ya el virus está dentro, entonces no se va a eliminar. Lo que sí se puede ocasionar, o lo que sí está claramente también descrito, es que con las gárgaras de agua con sal sí disminuye la cantidad de virus que hay en la boca. ¿Por qué? Porque no todos están dentro de la célula, hay un proceso de replicación, hay un proceso en el cual ellos están allí, después van penetrando poco a poco a la célula, y cuando ya sale el virus, una vez se ha replicado en la célula y sale al exterior, pues se puede eliminar haciendo gargaritas de agua con sal. Es decir, disminuye la concentración viral, pero no es que lo quite o lo elimine, o sea, la curación. Por tanto, en determinado momento sí puede representar, digamos, un factor importante hacer las gargaritas de agua con sal, pero no significa que con eso se me va a quitar el virus ni va a ser la cura. Bien, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Ese tema es muy importante y gracias, Pastor, por la pregunta, porque en determinado momento, sobre todo a inicios de la pandemia, no sé en Venezuela, pero acá en Colombia, sí surgieron gran cantidad de videos de personas que decían ser médicos. Realmente usted sabe que la gente sale en internet diciendo videos, pues no hay manera de comprobar
su educación, ellos dicen que son médicos, dicen que sí, que esa es la cura, y no solamente eso, sino que quizá otras recomendaciones. Y lo que hoy en día, ya después de más de un año de esta pandemia, está claramente demostrado, es que eso no es una cura como tal. ¿Ve? Ok, gracias, doctor. Entendido. Ok, pastor, gracias a usted. Doctor Daniel, tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos 3 preguntas. Una de Joel Daniela, otra de Edith Hernández. Dice Daniela, a todos, quisiera preguntarle ¿cuál considera usted que es el mejor protocolo a aplicar para tratar un paciente con COVID-19? ¿O qué protocolo de atención para tratar a este paciente? A ver, se está cortando, pero creo haberle entendido que están preguntando de un protocolo de tratamiento, ¿no? Creo que en eso está enfocado la pregunta. Sí, señor. Ok. Sí, Efectivamente. Entonces, de tratamiento, mis hermanos, yo como médico tengo una posición, y es que ni del COVID, ni de ninguna enfermedad, yo doy tratamientos públicamente y ante un grupo de personas, por una sencilla razón, y es que los tratamientos no para todos son iguales. Les voy a colocar un ejemplo. Yo puedo tener pacientes diabéticos, puedo tener pacientes hipertensos, y un caso no es igual al otro. Yo a los pacientes les hago un examen físico, les tomo unos exámenes, les examino para ver cuáles son sus síntomas, y dependiendo de todo esto, yo saco una conclusión, y esa conclusión es la que me permite a mí direccionar los tratamientos. Por tanto, con mucho respeto de lo que quizá otros profesionales que sí lo hacen, yo sí realmente no estoy de acuerdo en que una persona se pare, por ejemplo, el grupo delante de un auditorio, delante de una iglesia, decir, el tratamiento para tal enfermedad es este y este, porque cada caso hay que individualizarlo. En el caso del COVID, pues con mayor razón, además por otro elemento importante, y es que no hay tratamiento científicamente que haya demostrado que cura el COVID. Bien, han existido estudios, por ejemplo aquí en Cali, donde yo vivo, se hizo un estudio científico en una institución prestigiosa de acá, en el cual se quiso demostrar si, por ejemplo, la ivermectina, que es uno de los medicamentos que en determinado momento se quiso usar, servía o no como cura para el COVID. Y el resultado de ese estudio que se hizo aquí en la ciudad de Cali, que fue patrocinado por el alcalde de la ciudad, que también es médico, pues fue que no hay conclusiones, que no fue concluyente, y que no se puede decir que la ivermectina sea una cura para el COVID. La OMS también recientemente, creo que esta misma semana, emitió un comunicado claramente, después de haber estudiado, que la ivermectina, por ejemplo, no es un tratamiento que sea la cura de la enfermedad. Entonces, teniendo presente eso, pues no hay un protocolo. En este momento nadie está en condiciones de decirle el tratamiento se basa en que haga esto y esto y esto. Lo que sí podemos hacer es dar recomendaciones. Y en este sentido, valga la pregunta para yo enfatizar que si queremos estar en mejores condiciones para enfrentar el virus, pues cuidemos nuestro cuerpo. Confianza en Dios, agua, alimentación adecuada, hacer ejercicio, evitar ciertos alimentos que son nocivos y tóxicos, etcétera, y todo lo que hablamos. Esto es muy importante. Pero esquemas de tratamiento no lo hay. Y si lo hubiera, pues como les digo, pues yo públicamente en una conferencia así no lo daría. ¿Bien? ¿Tenía otra pregunta, Pastor Ricardo? Sí, doctor Daniel, ¿qué tipo de tapabocas es el más recomendable? Si la quirúrgica, decía así la pregunta. Ok, ahí le entendí que qué tipo de tapabocas. Hay varios tipos de tapabocas y muchas gracias por esa pregunta porque es muy importante. Hay varios tipos de tapabocas, por ejemplo, los tapabocas que han demostrado un mayor porcentaje de filtración con respecto a partículas virales, y no solamente virales, sino bacterianas y hasta de polvo contaminante. Es un tipo de tapabocas que tiene una clasificación que se llama N95. Ese tipo de tapabocas son los que actualmente nosotros los médicos estamos usando en el contexto de la atención médica de pacientes sintomáticos, ¿ve? Al menos acá en Colombia. En el caso de nosotros,
cuando atendemos pacientes que presentan síntomas respiratorios, pues es obligatorio que nosotros usemos el tipo de tapabocas que es un N95. Ese tipo de tapabocas tiene una doble finalidad. Por una parte, evita que las secreciones mías salgan y contaminen a otra persona, pero por otra parte también evita que otro tipo de contaminación exterior llegue a mí. Para el contexto preventivo de las personas que no son médicos y que no están en el contexto de atención de personas sintomáticas, es aconsejable usar un tapabocas, una mascarilla desechable común y corriente o un tapabocas de tela. Lo que sí no es aconsejable es usar un tapabocas de esos que tienen una válvula. Los tapabocas con válvula son aquellos tapabocas que tienen como una bolita, que es como una tapita de un tarrito allí. Y ese mecanismo es una válvula que hace que cuando usted hable, tosa y respire, pues todo eso salga por esa válvula. Y recuerden que nosotros hemos hablado que precisamente lo que se quiere evitar es que mis secreciones, las que yo emito cuando hablo, cuando toso, cuando estornudo, cuando canto, es evitar que esas secreciones lleguen a otras personas. Por lo tanto, por favor, usar tapabocas, sea de tela, sea tapabocas quirúrgicos desechables, o sea tapabocas 95 si es que lo consiguen, aunque eso es bien difícil de conseguir, pero que no tengan válvula, ¿listo? Que no tengan válvula. Lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de los tapabocas de tela que son reutilizables, pues lavarlos inmediatamente con agua y con jabón después de máximo 8 horas de uso, o cuando esté visiblemente sucio, o cuando esté humedecido producto de las secreciones que yo emito al hablar. Es decir, yo debo garantizar que el tapabocas esté en adecuadas condiciones higiénicas. Y si es necesario cambiarlo porque he hablado y se me humedeció y estornudé y se me humedeció, pues ese es el momento en que hay que cambiarlo, ¿bien? Entonces, en resumen, tapaboca quirúrgico, tapaboca de tela, sea desechable, sea reutilizable, o sea N95 que es ya más profesional, pero sin válvula, ¿listo? Y con las debidas condiciones higiénicas. Bien, muchas gracias, doctor. Creo que hay una pregunta más por aquí. ¿Hay algún tratamiento a nivel respiratorio para pacientes con COVID? Es decir, algún tipo de técnica respiratoria. No, técnica como tal o tratamiento como tal depende de la sintomatología. La decisión con respecto a qué hacer en un paciente que tiene sintomatología respiratoria, en el caso de COVID, depende del nivel de saturación de oxígeno. ¿Ven? Para detectar el nivel de saturación de oxígeno, pues hay un dispositivo médico que nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí, en uno de los deditos. Se coloca allí ese dispositivo y ese me da una idea de cómo está la saturación de oxígeno en sangre. Si esa saturación está disminuida, pues definitivamente hay que instaurar medidas y dependiendo del valor que me dé, inclusive habría que ofrecerle en determinado momento al paciente oxígeno por cánula, es decir, ya una caretica, una cánula aquí en la nariz en la cual se le va inyectando oxígeno a determinado volumen que depende de las características propias de la crisis que tenga. Entonces, mire que la decisión ya médica, netamente, del tratamiento en cuanto a oxígeno, etcétera, o tratamiento respiratorio, depende de la saturación de oxígeno. Por eso es muy importante que más allá de pensar en eso, es que si yo tengo fiebre, tengo síntomas respiratorios y empiezo a tener dificultad para respirar, ¿qué debo hacer? Pues idealmente inmediatamente acudir al médico. Yo sé que tengo entendido que a veces las condiciones con respecto a los servicios de salud pueden estar bastante complicadas en el país, ¿no? Pidamos al Señor que por favor nos guarde de eso, pero que si nos llegamos a enfermar, si tenemos dificultad respiratoria, si ya sentimos que estamos quedaditos, es muy importante acudir al médico antes que pensar en que yo más bien me coloco un inhalador o que me tomo una agüita aquí y allá, porque ha habido casos en los cuales por no acudir al médico a tiempo, pues han llegado a complicaciones o quizá una intubación, una complicación grave. A veces, dependiendo del casito, se le manda unos inhaladores, ¿ya? De salbutamol o betametazolam, es decir, del que corresponda en su momento. Pero eso se hace después de haber examinado a un paciente. Entonces, una vez más, es muy importante que desde el punto de vista médico uno examine al paciente y a partir de ese momento uno puede tomar decisiones con respecto a tratamientos en caso de que haya dificultad respiratoria. Que si yo tengo tos, por ejemplo, y esa tos es muy molesta. Pues hay cositas naturales que me pueden ayudar. Por ejemplo, las mismas gárgaras de agua con sal ayudan. De agua tibiecita con sal pueden ayudar. El usar miel, una cucharadita de miel con limón y si la puedo calentar un poquito, también la miel con limón.
Si no tengo miel, panela, o ¿cómo es que le dicen la panela en Venezuela? Papelón. Papelón. El papelón, se me olvidó porque mi esposa es venezolana, pero se me olvidó. El papelón lo pone, digamos, a calentar un poquito para que se derrita y ese meladito le echa azúcar y por lo tanto eso va a ayudar mucho. Y sabe que otra cosa también es muy importante, el eucalipto. A veces quizás es un poco difícil conseguirlo, pero hacer vaporizaciones o inhalaciones, usted pone a calentar el agua y unas hojas de ramas de eucalipto y respira un poco ese vapor, también puede ayudar a disminuir en determinado momento la congestión nasal o la tos que se pueda presentar. Esto lo estoy dando como tratamientos para síntomas leves, básicamente no son tratamientos, son recomendaciones para síntomas leves, pero tengamos en cuenta que cuando ya estoy bastante agitado y tengo mucha dificultad respiratoria, no es momento de la miel, ni del eucalipto, ni de nada de esto. Es momento de acudir al médico para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Sí, ya son palabras mayores. Vamos a la última pregunta. Tristemente ya el tiempo estamos ya sobrepasados. No quiero dejar pasar esta última. Un poco acerca de las vacunas. ¿Hay efectividad en algún tipo de vacuna? Y ahí cerramos, doctor. Gracias. Muy bien. Con respecto a las vacunas, ha habido muchas empresas, no solamente una, sino varias en el mundo, que han desarrollado ya las vacunas. Dentro de ellas están, por ejemplo, una vacuna desarrollada por un laboratorio que es la de Pfizer y BioNTech, se llama esa, que es una vacuna con una tecnología nueva que por primera vez se ha usado en seres humanos, que es una vacuna basada en ARN mensajero, pues que es una estructura del gen del virus y que ha demostrado primero seguridad. Bien, esta vacuna de Pfizer BioNTech ha demostrado seguridad, y cuando digo seguridad me refiero a que no ha habido registros de casos de desenlace fatal provocados por la vacuna, o que no se han demostrado reacciones adversas que sean muy graves en la mayoría de personas vacunadas. Con respecto a esta vacuna, por ejemplo, es la que se ha utilizado en Israel, que tiene más del 50% de su población vacunada, y es la que mayoritariamente también se ha utilizado en los Estados Unidos, donde hay más de 150 millones de personas vacunadas. Entonces, mire que si hablamos de más de 150 millones, más de 200 millones de personas vacunadas en el mundo, y hemos visto en los estudios que se han hecho que realmente ha habido muy pocas personas con reacciones adversas severas o graves, y hay algunas muertes que se están investigando, pero no es el caso, por ejemplo, de la vacuna Pfizer. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, esta vacuna, para terminar con esta idea, ha demostrado un margen de seguridad muy aceptable. Eso en cuanto a seguridad. En cuanto a la efectividad, pues todavía no hay estudios concluyentes porque no ha pasado suficiente tiempo. Pero lo que sí se ha demostrado con respecto a esta vacuna es que proporciona un nivel de protección elevado que se extiende más allá de los 3 primeros meses en la primera dosis de la vacuna, y con las 2 dosis completas puede quizá extenderse a más de 6 meses. Entonces esta vacuna ha demostrado seguridad. Hay otra vacuna basada en el mismo mecanismo de ARN mensajero, que es de otra empresa que se llama Moderna, que también está en 2 dosis, que también tiene un margen de efectividad más del 60-70%, que es un margen de seguridad, de efectividad aceptable, cuyas reacciones adversas no han sido tampoco las más graves. Hay otra vacuna desarrollada por laboratorios chinos, que es, por ejemplo, la que se llama Sinovac. Esa vacuna ya no utiliza la tecnología de ARN mensajero, sino otro tipo de tecnología. Utiliza un virus atenuado, se llama eso, y esa también está en 2 dosis, y esa es la que se está utilizando, por ejemplo, aquí en Colombia para los adultos mayores, y ha demostrado realmente un margen de seguridad muy aceptable y garantiza, pues, disminuir la posibilidad de que se presente el virus en alguna presentación complicada. Y esto es muy importante, esto que acabo de mencionar. Las vacunas hasta el momento están mostrando la mayoría, y ahorita voy a hablar una que de pronto quizá no tanto, pero la gran mayoría de vacunas han mostrado un margen de seguridad elevado, y sobre todo han demostrado con mucha claridad disminuir la posibilidad de que se presente COVID complicado, que aquí es donde está, digamos, la gran noticia. Las vacunas han demostrado que disminuyen la posibilidad de que se presente en una persona un COVID complicado o la muerte. Ha demostrado que reduce la muerte. Entonces, eso es una buena noticia con respecto a lo que está sucediendo con las vacunas. No es que me vaya a eliminar que yo me contagie, pues eso no se lo asegura ninguna vacuna. Quizás yo vacunado y todo me puedo contagiar,
pero si me da COVID, quizá no va a ser un COVID grave ni complicado. ¿Bien? Hay una vacuna que quizá en este momento está mostrando no tanta seguridad, a pesar de que la OMS la sigue recomendando. Es una vacuna producida por un laboratorio que se llama AstraZeneca. Esta vacuna, que es basada en un vector viral, se llama eso, sí ha demostrado que en 12 casos en Inglaterra produjo trombosis cerebral, desafortunadamente. Y de esos 12 casos de trombosis cerebral, 5 se murieron. Entonces, debido a esto, inclusive en la mayoría de países de Europa se suspendió durante varias semanas. Esta semana, la misma empresa, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, emitió un comunicado donde decían que existe relación entre las trombosis cerebrales y las muertes y la vacuna, pero que en la mayoría de casos no se ha presentado ninguna reacción y que por tanto siguen recomendando su uso. A pesar de que ese es el consejo, la recomendación oficial que hasta la Organización Mundial de la Salud ha dado, yo sí humildemente pienso que esa vacuna sí es mejor no hacer uso de ella, la vacuna de AstraZeneca. Y hay otras vacunas como por ejemplo la rusa, la Sputnik 5, que también está basada en el mecanismo de vectores virales, que también ha demostrado un margen de seguridad grande, aceptable, sin mayores problemas. En pocas palabras, la gran mayoría de vacunas han mostrado ser seguras, eficaces en la prevención de COVID complicado y muerte, excepto una, que es la de AstraZeneca. Bien. Igual cada uno de los países hace las negociaciones y no todos los tipos de vacuna van a llegar a todos los países. Por ejemplo, a Colombia hasta el momento solamente ha llegado la de Pfizer, la de Sinovac, que es la china, y la semana pasada llegaron las primeras dosis de AstraZeneca que ya se han aplicado y hasta ahora no ha habido reportes de consecuencias graves por la aplicación de esta vacuna AstraZeneca, que es la que ha generado los casos de trombosis, sobre todo en Inglaterra. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos para los amigos que entraron un poco después de comenzar nuestro programa. Les habló el doctor Daniel Andrés Bermúdez. Muchísimas gracias. Un especialista, lógicamente, cuando uno puede pasar mucho tiempo más escuchándole, y de verdad que siempre sí es importante e interesante lo que estamos aprendiendo. Creo que el objetivo de este encuentro se cumplió. Queremos agradecerle, doctor, por su dedicación, su tiempo, y creo que tomamos un poco más de tiempo también para responder las preguntas. El doctor es especialista en medicina ocupacional. Él vive en Cali, trabaja en Centelsa y, por supuesto, es un adventista del séptimo día, comprometido, líder de iglesia, y eso, por supuesto, nos da ese plus que necesitamos para hablarle justamente a nuestra feligresía. Aunque hoy, bueno, la mayoría de las personas que están allí contactadas, en su gran mayoría son adventistas. Tenemos inclusive algunos vecinos que están allí también, no adventistas, y eso nos alegra muchísimo. Por cada conexión que vemos allí, hay 2 o 3 personas más. Yo creo que hoy alcanzamos una buena cantidad, más de 100 personas en este primer encuentro que espero que podamos vernos otra vez. Así que muchísimas gracias. Reconocemos también el trabajo de la doctora Cruz Martínez, nuestra directora de salud de nuestra asociación, que estuvo al inicio, la introducción de este programa. Y me da mucho gusto aquí, a la mano izquierda de mi pantalla, los tengo ahí abajo, esa parejita hermosa, Jennifer y Ítalo. Wow, cuánto me alegra verles. Y es a través de ustedes también, de su ayuda, de su apoyo, que pudimos hacer esta conexión hoy desde allí de Sao Paulo, ¿no? Gracias. Ítalo, no te he escuchado hablar. Me gustaría que tú pudieras tener la oración final de este programa. No puedo dejarte pasar, tener de lejos y no escucharte. Tienes que hablarlo en español, ¿sí? Gracias. Vamos a orar. Hola, Pastor Osmar, qué gusto. Es una alegría grandísima estar con ustedes. Saludos a todos mis amigos de Venezuela. Llevo con mucho cariño en mi corazón a todos ustedes. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este momento que tuvimos la oportunidad de aprender más acerca de ese importante asunto,
que tú nos ayudes, Señor, a mantener en alto este mensaje de salud, no solo en la teoría, pero también en la práctica, y que nosotros podamos estar, Señor, libres de esa enfermedad y seguir ayudando a las personas para que se vean también cada vez más libres, Señor, de este virus. Sigue bendiciendo al doctor Daniel, que nos ha ayudado hoy, a su familia también en Colombia, y a este campo, Señor, especial de Venezuela, a Belloc, en la persona del pastor Osmar, Señor, y toda su administración, pastores, familias, que tú les sigas bendiciendo grandemente. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.